Muy buenas tardes, estimados alumnos. Hoy día vamos a revisar lo que es la relación médico-paciente en la segunda parte y vamos a realizar diversas consideraciones generales. Vamos a ubicarnos un poco en esta necesidad de ser sujetos sociales, sujetos que estamos en relación directa con nuestro entorno y con nuestra sociedad. Vamos a hablar un poco de los fenómenos inconscientes que puede haber en la relación médico-paciente, los tipos de relación médico-paciente, y vamos a ir cerrando la clase con los conceptos generales de iatrogenia y los cuidados que debemos tener en función de cumplir la mejor práctica clínica. En este sentido, pues quisiera señalar esta oración que dice: el médico habrá de escuchar lo que su paciente dice, pero también el médico debe tener la capacidad de deducir lo que no dice, lo que no sabe el paciente no puede decir. Esta es una forma muy interesante de señalar que el médico escucha a un nivel cognitivo, escucha a un nivel emocional, escucha a un nivel empático, y a través de esto entonces puede crear una interpretación de todo lo que está escuchando. Y esto evidentemente requiere toda una situación de aprendizaje y de una actitud totalmente empática. A la primera clase les recordé de que el Homo sapiens, hombre sabio, significaba que hemos intentado separarnos de la naturaleza y siempre en nuestro corazón ha existido este deseo de ser aparte de la naturaleza, de trascenderla de una forma completa. Sin embargo, el hombre es parte de la naturaleza. Lo que es más, no nos imaginamos en soledad. Eric Fromm, un psicoanalista, indicó de que es fundamental los procesos de vinculación, socialización del ser humano para poder vivir en sociedad e integrarse a la misma. Este mismo autor indicó de que el ser humano se da cuenta de su importancia y también de las limitaciones de su existencia. Y esto es porque estamos emergiendo de la propia naturaleza, somos parte de ella y emergemos de ella y trascendemos, pero tenemos una sensación de aislamiento y de soledad que nos obliga a relacionar. No podemos librarnos de nuestra alma, aunque quisiéramos. No pudiéramos librarnos de nuestro cuerpo mientras vivamos. Entonces, por esta capacidad que tiene el hombre de la conciencia, por su razón e imaginación, nos damos cuenta de que estamos solos. Nos damos cuenta de que hemos nacido accidentalmente y que también vamos a morir de una manera accidental, es decir, de una manera en la cual nosotros no quisiéramos que pase esto. Por lo tanto, Eric Fromm señala que todo ser humano tiene que vincularse y trascender a través del amor. Entonces, el ser humano no solamente va a trascender a la naturaleza a través de sus propias capacidades cognitivas, sino también a través del amor, de la creación, de la generatividad. Obviamente, la relación médico-paciente está inserta en este proceso de trascendencia y de generatividad, de poder dar al otro algo. En este caso, es salud, es bienestar, es aliviar el sufrimiento. Yuval Noah Harari, uno de los escritores más importantes e influyentes de la actualidad, que ha escrito de el Homo sapiens, de animales a dioses, por ejemplo, indica que la reducción cognitiva empezó hace 70.000 años, cuando probablemente ya empezamos a utilizar instrumentos y ya empezamos a graficar lo que vivíamos en nuestro entorno, y desde hace 30.000 años ya tenemos nuevas maneras de pensar y el lenguaje. El hecho de vivir en sociedad nos ha ayudado a desarrollar el lenguaje y nos ha ayudado muchísimo, muchísimo a poder corticalizar nuestro cerebro, y porque el manejo en sociedad, el manejo en grupos tribales y todo eso, por merced a nuestra fragilidad humana, hizo que tuviéramos que desarrollar esta necesidad de comunicarnos y decir lo que queríamos decir. No solamente expresar, allá hay comida, sino, como les di un ejemplo anterior, cerca de un lugar donde hay un arroyo y un árbol, existen estos animales que podíamos cazar, podíamos organizarnos y podíamos ir en un grupo de 10 o de 20, por ejemplo.
esa forma de comunicación enriquecía mucho la misma comunicación, pero al mismo tiempo nos ayudaba a crear mucha más corteza. Las relaciones humanas son muy complejas. Pueden ser superficiales, pueden ser pasajeras, transitorias, conflictivas, profundas y trascendentes. Entonces, una de las relaciones más compleja y trascendente es la relación médico-paciente, porque a merced de esta relación muchas veces está la vida, la salud del paciente. Entonces tenemos que poner y tomar en cuenta la importancia que tiene la relación médico-paciente dentro del ámbito de las actividades del ser humano. Por lo tanto, esta relación es una mezcla de arte, ciencia y empatía. Arte porque hay una capacidad única de cada médico de relacionarse con su paciente y de poder establecer una comunicación y un manejo diádico empático. La ciencia porque aporta lo que nosotros sabemos, nuestra tecnificación, nuestros conocimientos y la empatía. El paciente debe sentir que compartimos su dolor, que compartimos su sufrimiento, compartimos su problema y estamos en aras de solucionarlo, evidentemente. Los modelos de relación médico-paciente son variados, pueden también tener matices de acuerdo a cada clasificación, a cada interés de algunos estudiosos en manejar, pero en general podríamos decir que podríamos tener tres niveles, tres características de relación médico-paciente. La relación médico-paciente autoritaria, una relación donde hay cooperación mutua y otra relación de alianza terapéutica. Vamos a ir explicando cada una de ellas conforme vayamos desarrollando la clase. La relación autoritaria es una relación que puede denominarse unilateral, una relación activa pasiva donde el médico obviamente la parte activa de la relación y el paciente es quien es la parte pasiva que ya va a recibir toda la información al tratamiento del paciente. Obviamente es técnico-médica y también se llama una atención resolutiva, porque la función en este contexto es de resolver un problema que se plantea. Si bien algunos autores también han llamado un modelo paternalista, porque es el médico quien va a tomar las decisiones sobre el paciente, esto puede entenderse en situaciones donde el paciente no esté en condiciones de poder ser una parte activa y de poder responder ante la relación por su condición médica. Una emergencia, por ejemplo, un accidente donde el paciente está muy mal herido y todos hay que tomar medidas resolutivas para salvar su vida, el médico tendrá que actuar de esta manera. Entonces, una relación resolutiva técnico-médica y paternalista. Obviamente, si las condiciones son de otra manera, el médico no puede tomarse atribuciones y tiene que conversar con el paciente y tener un modelo diferente. Pero este tiene su marco de trabajo y su marco de referencia. La otra relación del modelo médico-paciente es relación de cooperación mutua. El médico aporta con su ciencia y su técnica y el enfermo con su deseo de curarse y su obediencia. Entonces aquí es un modelo diferente, es un modelo más general y se puede subdividir a su vez en una relación de cooperación mutua tipo dúo y tipo diada. En la de tipo dúo, ambos participantes de la relación médico-paciente unen esfuerzos para un fin común. Ambos tienen la mirada hacia la curación. Y en la diada, aparte de que existe una valorización mutua y un fin común, también hay amistad. Entonces, en la diada se crea un aspecto más que manejaban los griegos y hablaban de la famosa filia, de la amistad. Y el otro modelo de relación es de alianza terapéutica. Este es un modelo mucho más profundo, mucho más complejo, es un modelo humanístico, porque considera que hay una relación contractual consciente entre el médico y el paciente. Contractual significa que la relación se da de pecho, se da de entrada y se da por ya tácitamente porque el médico acepta al paciente como alguien que va a tratar. No hay ningún documento firmado ahí ni nada de eso, sino que de hecho es un contrato entre un médico y un paciente. En esta alianza terapéutica, cada uno se compromete en la necesidad de colaborar y trabajar juntos.
Y obviamente el médico tiene que saber manejar adecuadamente los aspectos transferenciales que se dan en la relación. Esto es algo que se maneja a nivel inconsciente y es algo que es un aporte del psicoanálisis. La alianza terapéutica debe ser revisada y fortalecida continuamente porque está enmarcada en tratamientos a largo plazo, en pacientes que van a tener tratamientos a través de varios meses, incluso de años, con algunas patologías físicas, pero también con patologías psíquicas que requieren un tratamiento por tiempos muy prolongados. Obviamente, vamos a recordar a Sigmund Freud, a este famoso neurólogo vienés, que aportó mucho con su teoría psicoanalítica, afirmando que mucho de la vida psíquica del paciente es inconsciente, que el paciente no se percata de varias de las cosas que ocurren en sus relaciones, sus afectos, sus respuestas, porque están sumergidas en el inconsciente. Y al estar en el inconsciente uno no se percata de ello. Mucho de esto está en lo que llamaríamos los aspectos transferenciales de la relación médico-paciente. Entonces, esto me parece muy rescatable y vamos a interpretar de qué se trata la transferencia en la relación médico-paciente. Eso es un proceso endógeno que está significando que está dentro de la mente del paciente, pero que este proceso endógeno se pone de manifiesto cuando se produce la relación diádica médico-paciente. Esto significa que los deseos inconscientes transferidos al pensamiento del paciente son del pasado. Hay pensamientos, ideas que están en el inconsciente y son del pasado. Pero estos pensamientos se actualizan en el presente a través de la propia relación. Por lo tanto, hay una mezcla del pasado y el presente y es como lo que ha significado y lo que se ha vivido en el pasado se actualiza en el presente. Por eso se dice que la transferencia es una repetición del pasado, pero el presente cree que es algo completamente nuevo. Un ejemplo de esto, básicamente, es cuando un paciente señala que va a hablar con alguna persona que tiene algún tipo de autoridad, por ejemplo, está buscando trabajo y va a hablar con el jefe de la empresa. El paciente está nervioso, está intranquilo, las manos se transpiran, tartamudea un poco y mientras hace las preguntas, la persona que tiene autoridad sobre él en ese momento va haciéndole una evaluación y él se pone muy nervioso e inseguro. Cuando me habla de esto, le digo, ¿por qué se pone así? No sé, me dice. ¿Qué puede pasar? Pues máximo que no me dé el trabajo, sí, pero ¿por qué se pone usted tan nervioso? No sé por qué, pero siento que transpiro, mis manos están húmedas y simuladamente me estoy frotando en el pantalón para cuando me levante y le dé la mano no sienta que está así. Entonces nosotros decimos, esta reacción que está teniendo no es una relación, no es una reacción natural o consciente. Y vamos averiguando un poco. Dimos cuenta que tenía un padre muy agresivo, un padre que se enojaba fácilmente y era levantar el cinturón. Estamos hablando de los años 60. Y también el hecho de que en el colegio también el castigo físico era una situación. Entonces, la transferencia consiste en que el temor que tenía el padre y el temor que tenía el profesor se transfiere hacia la figura de este señor, de este jefe potencial al cual él va a entrevistar. Entonces, el saco del padre y el saco del profesor se lo coloca sobre este señor y él pues, se siente como un niño inseguro. Eso también puede pasar. Nosotros despertamos mucha reacción de transferencia en el paciente. El paciente nos ve como un padre bueno, por ejemplo. Puede llegar y de acuerdo a las experiencias que ha tenido y a la actitud del médico, pues nosotros podemos ser el padre bueno y el paciente puede sentirse protegido, con confianza con nosotros. Está repitiendo un patrón. Pero si el médico tiene una actitud quizás demasiado vertical, es un médico de carácter, de diseño muy adusto, de carácter muy fuerte y todo esto, y si el paciente ha tenido relaciones problemáticas en la infancia, puede entonces transferencialmente sentir temor, sentir cierta dificultad para comunicar, tener miedo a que el médico se enoje. No es que está viviendo ese presente de una manera totalmente consciente, está trayendo del pasado cosas y está matizando
la relación médico-paciente a través de esos recuerdos. O sea que el médico representa un poquito, en ese caso, un padre autoritario, un padre rígido y todo eso, y de esa manera el paciente puede reaccionar. De esa manera coartar mucho su comunicación. Entonces se vive inconscientemente este tipo de aspectos. Un ejemplo para matizar más todavía esto de la transferencia podría ser de un interno que me cuenta que cuando estaba rotando en medicina llegó un paciente con un problema de larga data y debe estar hospitalizado muchas semanas, un anciano de unos 70 y tantos años, y él se sentía muy bien atendiéndolo cuando estaba de guardia los fines de semana. Él agarraba y él agarraba y le atendía todo eso al, al paciente. Pero en este caso, si no nos damos cuenta, había algo que más bien estaba despertando en el interno, en el futuro médico, hacia el paciente. Eso se llama contratransferencia. La contratransferencia es el mismo mecanismo de la transferencia, pero despertados en el medio. Es como si el paciente representara una figura importante del pasado, y por ese motivo él podía tener sentimientos de reverencia y respetos excesivos ante este anciano. Entonces, él le llevaba los domingos el periódico el fin de semana, él agarraba y charlaba mucho con él, si no tenía trabajo, se acercaba al anciano, conversaba, un anciano muy respetuoso, muy afectuoso, y todo eso en ese sentido. Y así fue pasando la relación. Entonces, en este caso, los aspectos inconscientes de la relación que se producen en la mente, en este caso, se estaban produciendo en la mente del interno, como se pueden producir en la mente del médico. Entonces, un día, lastimosamente, el anciano, don Juan, fallece, o don Pedro fallece, de pronto entran profundos sentimientos de tristeza y de pena, de duelo en el interno. Él me busca y me dice que se siente muy descorazonado, se siente muy mal, se siente muy dolido por esa pérdida, por esa muerte, y está muy triste. Entonces yo le digo, ¿cómo me dices quién falleció? Don Pedro. ¿Quién era don Pedro? Voy a llamar a un paciente. No, no, le dije. ¿Quién era don Pedro? Y de repente él se percata y dice, ay caramba, cuando tenía 7 años, o sea, mi insight se da cuenta. Cuando tenía 7 años falleció mi abuelito. Y mi abuelito era una figura tan importante, me quería mucho, me llevaba a todas partes, era quien me daba todos mis gustos, 8 o 9 años. Y un día falleció. Y de repente, caramba, dice, parecía mucho a don Pedro, se parecía mucho, quizás por eso yo tenía este afecto especial, evidentemente. Contratransferencialmente, entonces, había una actitud de mucho afecto, de mucha interacción, pero que estaba llevándose a un nivel contratransferencial, porque era un nivel inconsciente. Y eso es algo que debemos controlar y debemos saber qué despertamos en el paciente, nos damos cuenta qué es lo que despertamos en el paciente y qué es lo que el paciente nos despierta a nosotros. Lo que despertamos en el paciente inconscientemente y que se actualiza en el presente se llama transferencia. Y lo que nosotros sentimos por el paciente se llama contratransferencia. Ya ve, hay pacientes que nos pueden caer muy bien, hay pacientes que no nos caen tan bien, sentimos algo especial que debemos saber manejar, darnos cuenta. También podemos ser impuestos a través de sentimientos de herencia y respeto excesivos por una persona de una figura de autoridad, que debemos darnos cuenta que no debe ser así, que debemos actuar con la mayor calidad posible, porque cada persona requiere el mejor trato como paciente y debe ser un paciente. Porque a veces a través de la contratransferencia nos identificamos con un colega y contratransferencialmente sentimos como él y todo eso y no podemos apartar ese tipo de contratransferencia que debemos manejarla y darnos cuenta para darle el mejor tratamiento posible con la mayor objetividad posible. Entonces la transferencia y la contratransferencia. En cambio, la distorsión paratáxica ya es un fenómeno patológico que está descrito por Harry Stack Sullivan, porque a él le pasó, dice eso,
El paciente sustituye al médico por la visión ilusoria de una persona completamente diferente. Esto es mucho más que la transferencia y la contratransferencia, sobre todo, ¿no? Es la fantasía del observador para sesgar las percepciones y los juicios de los demás. Es un patrón determinado e inconsciente para percibir a los demás sujetos conforme a experiencias previas ya predeterminadas y a lo que el sujeto desea. Y decía Freud que es una forma inconsciente de expresar un conflicto. La transferencia y la relación contratransferencial se está dando en la vida misma, en ustedes, en las relaciones de amistades que hacen. Hay personas que a las primeras les caen muy bien, otras que no, entonces está inserto en la vida misma. Esto ya es un tanto patológico porque distorsiona incluso la percepción del paciente hacia el médico. Allí está Sullivan, dijo que durante mucho tiempo una paciente lo estaba viendo y todo eso, pero la paciente se imaginaba que era un poquito de gordete, que tenía poco pelo, y después de unas sesiones le dijo, doctor, usted había sido delgado y tiene mucho pelo, yo lo vi de una manera diferente. Esta ya es una distorsión paratáxica que se puede dar y que se puede manejar de esa manera, ¿no? Entonces están hablando de deseos inconscientes de querer algo predeterminado, ya que tiene el paciente prejuiciosamente hecho en su mente y eso lo proyecta sobre el médico. Muy bien. Obviamente hay muchas reacciones que se producen en la relación médico-paciente y estas relaciones tienen aspectos conscientes y aspectos inconscientes, como ya he mencionado. Estas reacciones deben ser sometidas a la autocrítica por el médico para saber exactamente qué es lo que siente y cómo puede manejar estos sentimientos. A veces hay pacientes que nos producen un profundo dolor, entonces tenemos que saber reconocer este dolor que nos está provocando el paciente para poder manejarlo, que no nos haga daño y que podamos más bien nosotros devolverle comprensión, contención y ayuda. Entonces, esto significa que debemos comprender, debemos tener conocimiento y empatía. Y este es un proceso que se hace a través de una situación psicológica llamada enfrentar el significante, percibir el significante, que es el hecho. Este significante, darle un sentido por un proceso de significación y tener el resultado ya que se presenta. Puede ser en parte todos los elementos que el paciente tiene como información. La significación es el ordenar estos procesos, darles un sentido y el significado ya es el resultado y el entender todo este proceso que ha pasado. El significado entonces es la comprensión y es la manifestación de algo que se va construyendo a través de este proceso. Significante, significación, significado. Un ejemplo básico del libro es el hecho de que dos palos cruzados no serían más que un significante. Pero si nosotros hemos sido criados en la relación católica y hemos comprendido que ese es un símbolo, entonces estamos haciendo cosas de significación y finalmente el significado será la cruz. Será una representación y una manifestación de la religión católica. Entonces, este es un proceso que pasamos en el conocimiento del otro, tanto en la interpretación de las enfermedades como en el conocimiento intrínseco del ser humano. De esta manera, lo que busca la relación médico-paciente es comprender a la persona detrás de la enfermedad, ubicar, saber quién es, y de esta manera se hace una relación con otro ser humano y hay una situación entonces muy completa biopsicosocial de conocimiento. Entonces, en esencia, la relación médico-paciente es una alianza terapéutica donde están implicados los aspectos conscientes de la relación, los aspectos inconscientes de la relación. Es un sistema de interacción recíproca, tanto intelectual como emocional, que hacen que el médico y el enfermo piensen, sientan, hacen y reciben. El uno, el trabajo. Es un compromiso de trabajar juntos. Esto implica el contexto de teoría de sistemas donde la comunicación es circular y al mismo tiempo estamos interactuando, estamos comunicándonos y estamos recibiendo información. Pensamos, sentimos, hacemos, recibimos el uno del otro en este complejo proceso de la relación, pero siempre con el compromiso de trabajar juntos y buscar siempre lo mejor para nuestro paciente.
Finalmente, continuando con los roles que hablábamos en la primera clase, el estatus del médico, el rol que tiene el enfermo, el rol que tiene el médico, lo que espera la sociedad de cada uno de nosotros, de cada uno de los integrantes de esta compleja relación médico-paciente. Aquí vamos a hablar de las 5 etapas en el rol del enfermo. Según Mechanic y Volkart, autores que hablan sobre la conducta del enfermo y señalan que hay etapas que va enfrentando y va pasando el enfermo en su rol, ¿sí? Es diferente del simplemente rol, sino que hablamos de etapas. ¿Por qué? Porque va a ir pasando por ciertos niveles el enfermo en esta visión de rol. Por ejemplo, la aparición de los síntomas. Es la primera parte y la primera etapa donde se empieza a surgir el rol del enfermo. ¿Por qué? Porque ya empiezan a haber malestares físicos, alteraciones que van afectando al cuerpo y un aspecto cognoscitivo que es la comprensión de que uno está mal, de que uno está enfermo, de que uno tiene este aspecto y la reacción emocional que sigue a este proceso de aparición de los síntomas en la primera etapa. Esta reacción emotiva puede ser la negación, puede ser el paciente que no acepte que esté enfermo y que busque tratar de confirmar eso a través de otras consultas que vaya construyendo este rol en esta primera etapa y después de varias entrevistas recién convencerse de que sí está enfermo y sentirse pues mal, decaído. O puede ser el extremo de la hipocondría, que ante cualquier pequeña señal de malestar físico ya la persona acude pensando que tiene un proceso grave de salud. Entonces, cada persona tiene una forma en la cual va a enfrentar estas etapas. Esta es la primera, la aparición de los síntomas. Una vez que ya se estructura el sentido de tener una enfermedad, empieza la búsqueda del rol del enfermo, donde entonces ya comprende y de esta manera el paciente se vive como alguien que necesita ayuda, porque acepta que está enfermo. Y de esta parte va a llegar a la siguiente etapa, que es la búsqueda de atención médica, y va a tener que hacerse una evaluación, hablar con el especialista y todo esto, y de esta manera empezar a tener la posibilidad de una atención, un tratamiento adecuado. Aquí hay un problema porque muchos pacientes les cuesta renunciar a la independencia que tienen porque deben someterse a un tratamiento. O sea, no es sencillo el hecho de que de repente yo me sienta bien, tengo que ir al trabajo, pero me siento mal, debo ir entonces al médico. Voy donde el médico dice, mire, mañana se tiene que hacer este hemograma y estos rayos X. Ah, pero yo tengo que ir a trabajar, yo tengo trabajo, sí, pero tiene que hacerse esto. Entonces, el paciente debe comprender que su independencia ha mermado porque está sujeto al tratamiento, a las maniobras médicas y todo eso. ¿Qué más o qué exigencia más si tiene que ser hospitalizado? Entonces, eso quiebra con la rutina del paciente, esto quiebra con su actividad rutinaria. Y para esto entonces tenemos que manejar esto de renunciar a la independencia como pacientes. Muy difícil, ¿no? Muy difícil. No parece tan complicado, pero es así. Imagínense pacientes que tienen que hacerse un tratamiento ambulatorio, por ejemplo, le tienen que hacer una quimioterapia a un paciente, el paciente es un profesional de éxito, tiene agenda llena, y le dicen, doctor o señor, la siguiente semana, por favor, preséntele en un hospital, vamos a hacerle una sesión de quimioterapia, ya sabe cuál es la respuesta, sabe que debe estar unos 2 días de reposo, alguna cosa, entonces prepara su agenda, agarrará y pondrá un reemplazo en su trabajo, pedirá permiso en otra instancia si tiene otra actividad, en fin, entonces llega al hospital a la mañana ese lunes para la quimioterapia, llega y de repente el médico revisa el expediente y dice, caramba, señor, le tengo una mala noticia. Todavía sus leucos están bajos, tenemos que esperar una semana más. Dice, oiga, pero no me pueden hacer ahora, yo ya he programado, ya tengo estos 2 días utilizados para esto, pero no se puede. Lastimosamente no se puede.
Entonces, esas son cosas que están dentro de estas etapas, que no son sencillas, que son complicadas, pero que lastimosamente les toca enfrentar a los pacientes. Y esto tenemos que saber manejar, saber dar una explicación al paciente y ojalá estar un paso delante de las circunstancias. Y finalmente viene el hecho de que se está solucionando el problema y entonces surge el abandono total del enfermo, donde vamos a dar de alta y el paciente entonces va a poder reintegrarse a todas las actividades y poder entonces desarrollar en toda su potencialidad. Hay algunos pacientes que tienen características especiales en su personalidad, no independientes, que les cuesta abandonar el rol del enfermo. Quieren seguir en la consulta, quieren seguir asistiendo, quieren seguir sintiéndose bajo el manto protector del médico y todo eso, pero eso no es posible y eso habrá que trabajar con el paciente para que pueda tener el alta y realmente enfrentar la vida con todas sus capacidades. Y esto es también una cosa interesante porque recordemos que estamos atendiendo personas enfermas y cada uno entonces vive estas etapas de una manera especial diferente que el médico tiene que saber que está atravesando y cómo lo puede ayudar de una mejor manera. Entonces, podríamos señalar que la práctica de la medicina es un arte, no es un comercio, es un llamado, no es un negocio. Nosotros estamos en una actitud para servir, nuestra vida es de servicio y debemos estar muy claramente percibidos con esto. Si quisiéramos ganar dinero y todo eso, bueno, nos dedicaremos a la bolsa de inversiones, no sé, haremos negocios. No, aquí se trata de un servicio, de una actitud que no tiene parangón, no tiene otra medida frente a un ser humano. El servicio, la ayuda, la resolución del problema, la curación, salvar vidas dentro de lo posible, es algo que no tiene parangón ni tiene precio. Entonces es un servicio. Entonces, la relación del paciente, el ejercicio médico, es un llamado, pero es interesante esto que dice William Osler, uno de los más importantes reflexivos sobre el tema. Es un llamado por el cual tu corazón y tu cabeza serán puestos en juego por igual, porque tenemos que tener la capacidad de hacer las cosas en ese afán de servicio, pero también a saber hacerlo a través de lo cognitivo. El no hacer de esta manera nos lleva a ciertas dificultades y entramos a un terreno que nosotros llamamos la iatrogenia. Entonces, unas palabras frente a la iatrogenia en relación que siempre debe estar pendiente en nuestras mentes para que hagamos las cosas de la mejor manera posible. Porque tenemos que ver que en cualquier acto médico se establece una relación contractual, un contrato. No está escrito, es algo que de hecho se da en el momento en que nosotros aceptamos una consulta, una pregunta sobre nuestro tema y piden una ayuda y una opinión, ya estamos en una relación contractual, por lo tanto podríamos decir que es un convenio de manera virtual que se hace. Yo quiero hacer hincapié en el sentido de que a veces estamos caminando por el pasillo del hospital, se nos acerca una enfermera o un administrativo y nos pregunta y nos dice qué podría tomar, se siente así, se siente así. El hecho de que hay una consulta que está caminando y nosotros hagamos a personas de ese tipo sobre esto, en fin, de hecho hemos entrado en una relación contractual y aún más con problemas, porque no hemos completado una anamnesis, ni hemos ido más allá, hemos hecho un favor, pero esto técnicamente sería un problema, ¿verdad? Sería invitarle, darle un espacio a la colega, a la persona compañera de trabajo y decirle, más bien ve al consultorio, te doy un espacio para que podamos conversar y así me contarás un poco más y te daré un tratamiento adecuado. Eso sería lo correcto, porque estamos dentro de una norma. ¿Sí? El contrato de manera virtual que se hace asegura los procesos, no los resultados. Yo creo que es muy importante que nosotros sepamos que nosotros los médicos aseguramos la mejor actitud, el mejor servicio, la mejor predisposición, poner todos nuestros conocimientos a favor del paciente y todo esto, pero no podemos afirmar que todo esto va a resultar en la curación. Nosotros afirmamos los procesos, aseguramos procesos, pero no resultados. Un paciente me puede decir, doctor, me quiero
quiero sacar mi dinero que me está doliendo mucho y todo eso, ¿usted me puede asegurar que no va a haber ningún problema? Pues no sé. Le haremos la mayor asepsia, cuidado y sobre eso sacaremos el dinero. Teóricamente no va a pasar nada, pero no le puedo decir 100% que no está libre de algún pequeño problema. Entonces es importante que lo veamos de esta forma. De esta manera es importantísima la personalidad del médico, de sus capacidades y esta manera de poder manejar adecuadamente un contexto. ¿Por qué? Porque desde la antigüedad ha habido una situación ambigua frente a la actitud del médico. Desde Esculapio, según la leyenda griega, recibió de Atenea 2 frascos de sangre de la gorgona. Uno de los frascos era el elixir de la vida y el otro frasco era un veneno. Entonces, de siempre nos han visto a nosotros, los médicos, como alguien que puede hacer todo el bien posible y todo eso, y lastimosamente la noticia en la prensa entró caminando al hospital y salió muerto, ¿no ve? Entonces, me dicen, ¿qué ha pasado? No comprenden que el paciente tenía algún problema grave que estaba latente o que hubo una situación, una reacción inesperada, totalmente fuera del contexto que se habla y que el paciente no responde adecuadamente. Entonces, esa ambigüedad siempre nos ha acompañado. Somos capaces de ofrendar, de dar la vida y todo eso, pero también puede haber un daño. Como todo fármaco, que puede tener una capacidad frente a la resolución de un problema, pero un efecto colateral que nos puede dar cierta dificultad. Obviamente los médicos tenemos que estar delante de todo esto y sabiendo actuar frente a las potenciales de la iatrogenia. Entonces la iatrogenia está definida como una consecuencia nociva recibida por una persona sana o enferma directa o indirectamente que resultan de acciones médicas que intentan beneficiar en otros aspectos, ¿no? En cambio, el error médico es todo acto médico de tipo profiláctico, diagnóstico, terapéutico que no se corresponda con el real problema del paciente y que no exista mala fe. No existe mala fe, pero todo el proceso no ha sido el adecuado. Se ha fallado en el diagnóstico, se ha hecho un diagnóstico inadecuado y nos ha llevado a un tratamiento inadecuado y realmente es porque no correspondía con el real problema. Pero no hay mala fe, ¿no? Es un error médico porque no actuamos de mala fe. Nosotros entonces tenemos esta actitud donde siempre actuamos de buena fe, pero pueden ocurrir cosas que deberíamos tratar de evitar, como el error médico. ¿Sí? En la naturaleza del acto médico hay factores incontrolables, incluso opuestos a los buscados, y esto es algo que a veces tiende un pensamiento, digamos, legal, ¿no? Un pensamiento natural como el nuestro y todo eso está inserto en esto de factores de azar. Estos pueden ser perjuicios graves o ligeros, tardíos o precoces. A eso se llama iatrogenia. La gente los relaciona casi siempre con ineptitud, negligencia, mala selección o administración. Y este es un error. En las medidas en que estamos en un mundo más complejo, hay mayor por la posibilidad de producir efectos indeseables. Y estos efectos indeseables están en la naturaleza, están en el mundo, están en todas las actividades. Por ejemplo, la industria química que está utilizando sustancias tóxicas para poder lograr la mejora o de ciertas plantas y todo eso, están exterminando a las abejas. Y las abejas son los medios de polinización para las flores. Entonces, hay sustancias, hay manejos de la industria química que pueden provocar daño. Y ese daño es un efecto iatrogénico. También utilizar recursos naturales del suelo contaminándolos, haciendo que la explotación de grandes empresas mineras y todo eso vaya utilizando mucha agua y también vaya contaminando los mantos freáticos y todo. Entonces, esto está presente en la naturaleza, que son aspectos donde se busca conseguir algo, sin embargo, también pueden provocar efectos indeseables. ¿Sí? Hay una variedad de actos iatrogénicos, sí, puede llevar consecuencias físicas, consecuencias psicológicas, consecuencias sociales, consecuencias económicas, en ese sentido, y individuos sanos o enfermos. A ver, individuo sano, ¿cómo le podemos provocar a un individuo sano una iatrogenia o un problema psicológico? Pues me contaban en México, cuando estaba en México, que un paciente llegó a la consulta y el médico agarró y revisó su expediente, todo eso. Caramba,
Usted se ha hecho laboratorio recientemente, sí, doctor, me ha hecho hace una semana. Quiero decirle que usted está con daño renal. Su creatinina está por los cielos. No, pues sí. Su creatinina está muy elevada, lastimosamente. Va a tener que ver el mismo día lunes al nefrólogo porque su creatinina está muy alterada, señor. No puede ser, tanto así. Sí, por los datos que yo veo, está realmente en falla renal. ¿No tiene alguna molestia? Sí, le pone con dolor de cabeza, palpitaciones, pero discúlpeme, pero tal vez usted sea candidato a diálisis. No, pero doctor, no puede ser. ¿Cómo me habla de diálisis? Mire, todo esto le va a informar el nefrólogo, por favor. Aquí está el nombre del nefrólogo. Todo eso el día lunes por lo busca y tiene consulta con él. El hombre abatido llega a su casa y hombre muy sensible y se pone a llorar. Y la familia, ¿qué te pasa? Miren, estoy enfermo, tengo insuficiencia renal, queridos hijos. Ay, papá, y dice, ay, pero teníamos que viajar en estas vacaciones a ver a nuestro hermano mayor a España. No se va a poder, no se va a poder, tengo que tenerla y empezar con la economía para enfrentar esto, ¿saben qué? En fin, un fin de semana, pero de lo peor. Un poco más y el hombre nos despide de su familia. Así que el día lunes llega, no me acuerdo en qué institución mexicana, no me acuerdo. Bueno, llega y el médico agarra, muy bien, ¿verdad? Su parte me dice, señor, revisa el expediente, agarra, ve el resultado, entonces para leerlo mejor, saca del expediente y dice, mire, señor Pérez, quiero decirle que realmente su función renal, disculpe, yo no soy el señor Pérez. Usted no es el señor Pérez. ¿Cómo se llama usted? Señor García. Perdón, este resultado es del señor Pérez. ¿Qué había pasado? Que en el expediente del señor García se metió equivocadamente un laboratorio de otro paciente. Pero como el expediente tiene que agarrar las hojas, el nombre estaba prácticamente encima. Cuando el nefrólogo agarró y sacó el examen, recién se dio el nombre de quién correspondía ese laboratorio. Y era del señor Pérez. Y el señor García se agarra y se pone a llorar y dice, gracias a Dios que no es el mío, pero ¿cómo es posible que me han dado esa información? Entonces, aquí ha habido un error al no agarrar y al no revisar. Obviamente también es un error administrativo en función de que se han equivocado y le han puesto el examen del paciente, pero eso puede ser en ese sentido y de esa manera. ¿Cuántas veces entra el paciente a la cirugía? Entra el paciente a la cirugía, a un amigo, el pasado entra a la cirugía, tenía sinusitis izquierda, en zona axilar, tenía sinusitis en el lado izquierdo, entra para que le hagan curetaje. Yo lo voy a ver a los 2 días y tenía los dos pómulos hinchadísimos. ¿Pero qué ha pasado? Me han hecho una cirugía del otro lado, había agarrado y habían puesto a la inversa la placa o la tomografía y el otro lado es el que me han hecho un curetaje y no del lado que tengo la infección. Por ejemplo, entonces son aspectos iatrogénicos donde ustedes comprenderán que aquí implica que el médico debe estar un paso delante de las circunstancias, muy cuidadoso. Recuerden, la rutina nos puede llevar en ciertos iatrogénicos que debemos evitar. Por lo tanto, la iatrogenia son circunstancias, actos, actitudes, comportamientos. También pueden ser omisiones, interpretaciones y abstenciones. Aquí una interpretación inadecuada, diremos así, de un resultado y todo eso. Entonces, todo eso ya iatrogenia. Algunos autores definen a la iatrogenia en 3 tipos predecibles. El tipo 1 que es predecible, que lo que se va a hacer son responsables del efecto primario. Por ejemplo, efectos colaterales de los medicamentos. Esto está dado y se va a dar y hay que avisar al paciente, hay que estar un paso delante de que hay efectos que lastimosamente acompañan al medicamento, como por ejemplo el aumento de peso de ciertos fármacos. Le vamos a dar, va a aumentar de peso. Y eso lastimosamente es algo que está inserto, lo hay que manejar con la dieta, lo hay que elegir a quién dar. O la flebitis post-catéter que se coloca en paciente y que va a tener una reacción porque se va a inflamar la vía, o una infección urinaria leve por mantener por varios días una sonda vesical. Mantenemos los días en ensayos, pero lastimosamente la paciente probablemente hace un poco de retención urinaria,
en su vejiga algo será y puede haber una infección vesical. En el tipo 2, que es aleatoria, ya pueden venir cosas que no corresponden tanto al efecto del medicamento, sino que se dan por características del paciente, puede ser flebitis en las piernas por cirugía, el paciente ya tiene algún tipo de predisposición y se puede haber una inflamación a nivel venoso. O la hematemesis, los vómitos con dihidrotos no esteroides, un paciente que no tiene antecedentes de gastritis, nada de eso, pero sin embargo ha tenido este tipo de reacción y ha tenido vómitos, pues por esa acción del medicamento, pues un aspecto de inflamación a nivel de la mucosa gástrica. Pero el tipo 3 de iatrogenia es un tipo al que no deberíamos llegar. El tipo 3 de iatrogenia, algunos llaman negligencia, impericia o imprudencia, que en realidad podría englobarse en mala práctica, negligencia, impericia, imprudencia. Las adversidades pueden ser inevitables, porque estamos en el azar de las circunstancias y enfrentando lo más variable que puede ser al ser humano y su conducta. Pero se controlan con cumplimiento de las reglas precisas del comportamiento profesional. ¿Sí? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que la única forma en la cual estemos nosotros cubiertos es a través de hacer una historia clínica adecuada, llenar todos los requisitos propios de la historia, saber ubicarnos en el presente de la historia y buscar en el motivo de compadecimiento actual toda la información posible, estar al tanto del conocimiento y seguir los protocolos. Cuando yo pasé clases sobre aspectos de negligencia, error médico y todo eso, con gente de CIES de México, ellos decían, no va a haber abogado mejor que los defienda que ustedes mismos con una actitud donde realizan las historias clínicas, anoten lo que se tiene que hacer y sobre todo se apeguen a los protocolos y a la lex artis, al conocimiento vigente actual de las maniobras médicas. ¿Sí? Los errores de conducta obviamente pueden llamarse mala práctica porque son errores de conducta del médico y básicamente cuando empezamos a hacer una auditoría médica, los auditores médicos hacemos una valoración legal bajo las normas de obligación de protocolos y de ética. Tenemos que ver que se han seguido las normas, que el médico tiene el conocimiento suficiente y que no ha entrado en áreas que no le corresponden. ¿No ve? La imprudencia es agarrar y entrar a cosas que no es su terreno. La impericia no saber hacer lo que se tiene que hacer en ese sentido y de esa manera. Entonces, estas son cosas que nosotros debemos estar al tanto para resolver. De esta manera, quiero comentarles de que, como ven, la relación médico-paciente es una experiencia muy grande, es una experiencia muy compleja, es una experiencia única, es una experiencia trascendente que tiene que ver entonces con esta maravillosa mezcla de ciencia y arte y empatía que significa el atender a un paciente, preocuparnos por él y buscar tratarlo y en lo posible curarlo. Entonces, de esta manera, yo creo que los conceptos deben quedar claros para un manejo adecuado, de manera tal que en la siguiente clase el siguiente jueves vamos a redondear ya la última parte, donde haremos algunas consideraciones entre la relación médico-paciente de los aspectos bioéticos actuales, porque la ética ha tenido sus cambios a lo largo del tiempo, los conceptos de medicina, y también el consentimiento informado, que es una obligación legal, ética, que tiene el medio de información y el paciente debe decidir. Han sido muy amables, muy estimados alumnos. Estoy pendiente de todos ustedes y esperando que se mantengan bien, cuidando los suyos. Y el siguiente jueves nos reuniremos nuevamente para continuar con esta clase. Muy buenas tardes y hasta luego.